Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda su amigo Pastor Arsenio Páez desde la República Dominicana de Santo Domingo Este. Esta semana estaremos tocando el tema general, la verdadera y la falsa unción, bajo mi subtema número 4, la unción del rey, con su cita en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, audio número 1, que dice de la manera siguiente: Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bien, hoy vamos a estar tratando el verdadero significado de la unción del rey y su propósito de esta unción. Vemos que David es ungido como rey después del fracaso rotundo de Saúl. Saúl, por desobedecer a Dios, en el capítulo 15 de 1 de Samuel, como todos conocemos la historia, que Saúl desobedece a Dios, no cumpliendo al pie de la letra la ordenanza que se le dio, que fuera y destruyera por completo a Amalek. Y él desobedece y no cumple el propósito por el cual fue a la batalla, sino que trajo del anatema y se trajo al rey Agag, se lo trajo vivo al campamento de Israel, siendo la orden de Dios que debería ser exterminado por completo Amalek. Y Saúl desobedece garrafalmente, oyendo a la voz del pueblo y no yendo hacia la voz de Dios. Esto trajo como consecuencia que Dios buscara un sustituto, el cual ya tenía preparado de antemano, y este sustituto era el joven David, un pastor de ovejas de su padre, que fue escogido por Dios para ser ungido como rey en Israel. Vemos que la palabra unción del hebreo significa mashiach, que significa ungido, o ungir, o untar con aceite. Hoy en día es común escuchar la palabra unción en el vocabulario de muchas iglesias cristianas. Se habla de hombres llenos de la unción de Dios. Se habla de que el creyente o el ministro debe buscar la unción. Se comenta de ciertos predicadores que tienen mucha unción. Algunos dicen caer al piso bajo el poder de la unción, porque es necesario, pero ¿qué es exactamente la unción? ¿Qué es exactamente la unción? La manera en que el término es utilizado hoy en la iglesia es para describir la llenura de la presencia o del poder de Dios en la vida de alguien o algún líder, pero es importante escudriñar el concepto bíblico de la unción. ¿Qué dice la Biblia sobre la unción? Ungir significa meramente aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o alguien. De su traducción de hebreo, que significa mashiach, que sea ungir o ungido, o untar con aceite, según la concordancia Strong 4886. La unción en el sentido bíblico consistía en la práctica de un sacerdote o profeta de derramar aceite sobre un hombre o un objeto con el fin de consagrarlo al servicio de Dios. Era la forma simbólica de mostrar que Dios había apartado a alguien para una tarea específica. Era una mera manera simbólica de santificar o apartar. Era el acto de derramar aceite sobre algo o alguien para consagrar, santificar, apartar o dedicar a ese objeto o a esa persona para una tarea en especial. En el Antiguo Testamento se registra la unción en 4 casos o circunstancias. Número 1, unción de objetos sagrados dedicados al culto de Dios en el tabernáculo o el templo. Libro de Éxodo capítulo 40, verso 9. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo
y todo lo que está en él, y lo santificarás con sus utensilios y serán santos. Levítico capítulo 8, versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y lo santificó. Número 2. La unción de los sacerdotes, comenzando desde Aarón y sus hijos. Éxodo 29, 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará a Aarón sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y la vestidura de sus hijos con él. Levítico número 8, versículo 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. La unción de reyes. Aunque los reyes no eran ungidos para el servicio religioso a Dios, eran apartados para una tarea especial de gobierno, consagrados con la tarea de dirigir, gobernar con justicia al pueblo. En Primera de Samuel, capítulo 1, capítulo 10, verso 1, vemos la unción de Saúl, cuando Samuel lo unge por príncipe de Israel. Vemos que Dios le dice que él lo ha ungido como príncipe. En el versículo 1 y 2 dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Sela, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y ahora está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Vemos que Dios, ¿verdad?, manda ungir a Saúl como príncipe, dando a entender que el supremo rey es Jehová. O sea, que lo designa para que él gobierne la tierra, ya que el pueblo había pedido rey y ya no quería no quería seguir siendo gobernado por los jueces, por Samuel, y pidió rey. Y esto trajo como consecuencia la unción de Saúl como rey. Y entonces, tomando entonces esta redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: te ha ungido por príncipe Jehová en Israel, dando a entender que un príncipe es menor que un rey, dando a entender así que Dios quería de manera simbólica seguiría siendo el rey perpetuo de Israel. En Primera de Samuel 15, 1, vemos: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. He aquí cuando fue desechado Saúl de ser rey en Israel. Primera de Reyes, capítulo 1, 34. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaré trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Aquí vemos ahora la unción del rey Salomón entre el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. La unción de profetas. Primero de Reyes 19 y 16. Y Eliseo, hijo de Safat de Abed-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Así la Biblia en el Antiguo Testamento registra la unción de objetos del tabernáculo, la unción de sacerdotes, la unción de reyes y la unción de profetas. La unción era el acto de derramar aceite como una forma de consagrar para una tarea especial del servicio. En el Antiguo Testamento no habla de niveles de unción ni de tener la unción en el sentido de tener poder de Dios. Se menciona que el Espíritu del Señor
o el Espíritu de Dios venía sobre sus siervos y les daba poder. Esta acción se registra mucho en el libro de los jueces, en donde el Espíritu del Señor o el Espíritu de Jehová venía sobre Gedeón o sobre Sansón y los llenaba de fuerza, sabiduría y poder para librar a Israel en tiempo de guerra y opresión. Pero no se le llama unción. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba de forma permanente en su pueblo, como vemos que sucede en el Nuevo Testamento a través de la salvación del Cristo en el creyente, según el libro de Efesios. Según el libro de Efesios capítulo 1, verso 13, que dice de la manera siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es muy diferente ahora con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces vemos que la palabra unción se remonta a años antiguos, mucho antes de que Israel saliera de Egipto. Esta palabra ya se utilizaba entre los profetas, entre los pastores antiguos, nómadas que andaban con sus rebaños, ya que las ovejas se llenaban de piojos y de pulgas, las cuales, entrando en la lana de la oveja, caminando, le hacían nidos en las orejas y se le introducían inclusive dentro de las orejas, y la oveja moría a causa de la cantidad de piojos que contraían. Entonces los pastores, para evitar que las ovejas se llenaran de piojos en sus cabezas, le ungían con aceite la cabeza o le untaban mantequilla o grasa en la cabeza para evitar que los piojos subieran a la parte superior de la cabeza de la oveja e hicieran nido, y los piojos resbalaban y no podían hacer nido, y así salvaban la vida de la oveja. Y de allí se denota la parte de unción sobre la cabeza del animal, y esto se tomó como rito, como señal para consagración de hombres de Dios. Bueno, con respecto a la unción, vemos que David, después que es ungido como rey por Samuel, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, esta palabra que vino sobre David, o sea que vino y posó en David, pero no era que estaba permanentemente sobre él, sino que ahora tenía el respaldo de Dios, y esto le daba como consecuencia valentía e inteligencia y sabiduría para ejecutar toda acción en la cual Jehová lo pusiera. Vemos que después que el Espíritu de Dios viene sobre David, se aparta de Saúl y le atormentaba ahora un espíritu malo. Esto que trae como consecuencia de que David hallara gracia, ¿verdad?, y fuese recomendado delante de Saúl para que tocara con sus manos el arpa. Y dice que esto traía como consecuencia alivio. Era por la unción que había en David. Esto no hacía de David un superhombre, o de alguno de los jueces como Sansón, aunque prácticamente era, por el relato bíblico se ve como que fueran superhombres, Gedeón y Sansón mayormente, que era un hombre de una fuerza extraordinaria. Pero no es que Sansón era como lo pintan en las películas, que Sansón era un hombre musculoso, de tipo Rambo, o Arnold Schwarzenegger, así un Terminator. No, era un hombre común y corriente, solamente que cuando el Espíritu de Jehová venía sobre él, le hacía tener esta fuerza sobrenatural. David no era un superhombre, era un joven común y corriente. Lo único que cuando David tocaba con su mano el arpa, la unción que había en él hacía que el demonio se calmara y soltase a Saúl. Vemos también que cuando las cualidades que tenía David, que producía el Espíritu Santo en él, el Espíritu de Jehová, cuando venía sobre él, era que le daba sagacidad a la hora de la batalla. Vemos cuando David derrota a Goliat, pero le da unas palabras poderosas a Saúl, cuando estaban todos atemorizados, que Saúl piensa
que David no va a poder pelear con este paladín porque es un hombre de guerra. En capítulo 17, del versículo 32, del versículo 29 en adelante, vemos que las palabras de Saúl era que David no iba a poder con Goliat porque él era un hombre de guerra en su juventud y tú eres un muchacho. E inclusive le prestó hasta su armadura y David no podía caminar con esa armadura. Pero David le da una palabra de ánimo a Saúl, que ahora estaba atemorizado, que no tenía la presencia del Espíritu Santo en él. David le da unas palabras de ánimo, dando a entender que Dios le había preparado para pelear contra este gigante. Vemos las palabras textuales que David responde a Saúl. David responde a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Me llama la atención es que las palabras de valentía de David dice que yo le echaba mano de la quijada y lo hería. A un joven a tener este valor de tomar a un león, un oso por la quijada y herirlo, tenía que estar Dios con él. Y allí Saúl toma ánimo y le dice: ve, Jehová esté contigo. Ya Saúl conocía este tipo de poder, este tipo de reacción, porque en el capítulo 11, cuando los amonitas subieron a Galat, a Jabes de Galat, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Naas amonita le hace una propuesta osada de sacarles el ojo derecho. Le dice, y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros. Cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Y vemos que cuando Saúl llega, dice que aquí que Saúl venía, en el versículo 5, que Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, mira aquí lo que sucede: el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. O sea que ya Saúl había tenido este tipo de experiencia y reconoció que Dios estaba con David. Y vemos la sagacidad de David y las palabras que David le dice al filisteo cuando se enfrentan en batalla. Y vemos el poder de Dios obrando en esta piedra que lanza David, porque él no era un hombre sobrenatural, sino que lo sobrenatural de Dios estaba sobre él. Después de que David con el poder de Dios derrota a Goliat, vemos su entrada al pueblo cuando vienen de derrotar a los filisteos y de matar al gigante. En el capítulo 18, en el versículo 7, dice que las mujeres cantaban y danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Dice que se enojó, el verso 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Dice en el versículo 12: mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Ya Saúl reconocía que en David estaba lo que él había perdido, lo cual era el poder del Espíritu Santo. Y vemos que cuando David tiene que huir de Saúl, porque Saúl ya con él procuraba matarle por el celo que había en él. Entonces vemos que en el capítulo 24
Vemos el respeto de David hacia Saúl, a pesar de que ya David había sido también ungido como rey, pero reinaba aún Saúl. Saúl todavía estaba vivo como rey en Israel. Y vemos que en el versículo 6 del capítulo 24 dice, y dijo David a sus hombres, en el versículo 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Verdad? Dice, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. O sea que había un respeto, a pesar de que ya Saúl había sido desechado y David había sido ungido también como rey, había un respeto hacia la persona del rey, que no tenía la unción espiritual que venía sobre David, sino que él también respetaba el grado que tenía Saúl como rey en Israel en ese momento. Vemos que la palabra ungido, como lo hemos dicho anteriormente, del griego también significa Cristo, ¿sabe? El Mesías, el elegido. O sea que la palabra ungido es un hombre que ha sido elegido por Dios. Vemos que también en el Salmo 89, en el versículo 20, vemos las palabras de David, capítulo 89, versículo 19 al 20, dice, hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso y exaltado a un ungido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Aquí el salmista le recuerda a Dios cómo fue la elección de David para que ese linaje se mantuviera reinando en Israel. Le habla de la visión que Dios le muestra a Samuel acerca de David, que ya Dios lo había escogido para ser rey sobre Israel. Vemos entonces que la unción del rey era algo muy importante que merecía mucho respeto de parte de todos sus súbditos. Vemos que David, en el versículo 26, Dios una vez más le entrega a Saúl en sí. Sé que Saúl yacía tendido, dormido en el suelo y todo su ejército alrededor de él. Y entonces Abisai dijo a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que lo hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré un segundo golpe. O sea que lo iba a matar instantáneamente. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Entonces vemos que había un respeto muy tremendo por la unción que había en Saúl, perdón. Entonces vemos que después que Saúl muere en la batalla, que es muerto, él y sus hijos, y su hijo Jonatán, son muertos en la batalla, que llega la noticia a David de que el rey había muerto. Y dice que lloró David, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Entonces vemos que David le pregunta al joven, le dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Porque David dijo, ¿cómo irá a quedar sin castigo el que extienda su mano sobre el ungido de Jehová? O sea que había ese gran temor de parte de David, primero hacia Dios, porque Dios era el que elegía a los líderes de Israel. O sea que la unción tenía un peso muy grande delante de la presencia de los hombres, porque era Dios el que elegía
a los reyes en Israel. Vamos a leer el versículo 13 del capítulo 16 de mi subtema, la unción del rey, valga la redundancia. Y tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Vemos que la palabra unción o ungir es untar con aceite, derramar aceite sobre un objeto o una persona para apartarlo para Dios, consagrarlo al servicio de Dios. También vemos que las personas que fueron los dos reyes primeros que fueron ungidos eran personas normales, eran dos hombres normales, comunes y corrientes como nosotros, sin ningún tipo de poder sobrenatural. El aceite derramado sobre David y sobre Saúl no les propinaba poderes sobrenaturales, sino que el poder que recibían era mediante la llenura del Espíritu de Dios cuando venía sobre ellos. Vemos que Saúl, cuando fue ungido por Samuel en el capítulo 10, vemos que Saúl era un hombre también, valga la redundancia, común y corriente, que andaba haciendo un trabajo, el cual envió a su padre, fue a buscar 3 asnas que se habían perdido. A él se le dan una serie de señales que le iban a suceder por el camino. Y dice aquí en el versículo 11 del capítulo 10 que aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y algunos de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Vemos que él, y la gente se sorprende porque todos lo conocían y sabían que él era un muchacho normal del pueblo, y de repente lo ven en esta acción ahora de profetizar junto con los profetas, y todos se llenaron de asombro. Pero esto sucedió porque el Espíritu de Dios vino sobre él y hizo que profetizara. Entonces vemos que cuando él va a ser nombrado rey, en el versículo 20, dice que haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por su familia, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Saúl tuvo aún de cuando iba a ser nombrado rey, que hasta se escondió y lo tuvieron que buscar, y Dios dijo que estaba escondido. O sea que normalmente eran temerosos como ser humano, que la valentía se producía a través del Espíritu Santo. La unción con aceite era para designarle una magistratura para gobernar con justicia y equidad. Vemos también que David ahora, después que es ungido como rey, cuando se presenta la batalla contra los filisteos, vemos que David, Espíritu Santo le hace pronunciar a él unas palabras de aliento para el rey Saúl, que estaban atemorizados. Vemos que ahora Saúl nuevamente muestra su temor al no tener la presencia de Dios en su vida. Todo el pueblo estaba atemorizado, estaban confundidos por las palabras de Goliat, y vemos que David fue llevado ante el rey, y dijo David en el versículo 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra él, contra el filisteo, para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Vemos que Saúl veía que David no estaba en igualdad para pelear con este hombre de extraordinaria estatura. De paso que él era un muchacho, que él era un hombre de guerra ya experimentado. Y entonces vemos que David responde en el versículo 4, respondió a Saúl:
Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomó algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Vemos que estas cualidades que ahora estaban en David habían sido propinadas por el Espíritu Santo de Dios. La unción con aceite no es para hacer alarde de lo grande que nosotros podamos ser diferentemente de una persona u otra, sino que la unción era un distintivo que se le daba, valga la redundancia, como le dije anteriormente, para una magistratura, un oficio. No era lo mismo la unción del profeta que la unción del sacerdote y que la unción del rey. El sacerdote era ungido para ministrar en el templo las cosas sagradas de Dios, y el profeta era ungido para profetizar, y el rey era ungido para gobernar al pueblo. Pero esto no le daba una superioridad sobrehumana sobre los demás del pueblo, sino que el Espíritu Santo es el que añade el poder al ser humano, ya que sin el poder de Dios nada podemos hacer, porque somos personas comunes y corrientes. Para esto era la unción que se le daba al rey, para ser un hombre de justicia y de equidad para gobernar el pueblo. Dios le bendiga. Espero sea de gran ayuda esta conclusión de mi subtema número 4, la unción del rey. Se despide usted, Pastor Arsenio Páez.